Bienvenidos, mi nombre es Francisco Marquínez y hoy les voy a hablar del experimento de medición de la velocidad de la luz empleando el método de Foucault que realizamos en el marco de la materia Laboratorio 2 en el Instituto Balseiro con mi compañero Adrián González. En 1983, la velocidad de la luz pasó a ser un valor definido como 299.792.458 metros sobre segundo, y el metro se convirtió en una unidad derivada. Pero antes, cuando el metro era la unidad definida, hubo varios intentos de medir la velocidad de la luz. Uno de los primeros fue el astrónomo danés Ole Rømer, quien en 1676 obtuvo un valor de 255 millones de metros sobre segundo. Más de 150 años después, en 1849, el físico y astrónomo francés Hippolyte Fizeau diseñó un experimento que requería que la luz pase por una rueda dentada y viaje 8 kilómetros hasta un espejo fijo, donde se reflejaba y volvía. Así, obtuvo un valor de 313 millones de metros sobre segundo. Solo unos años más tarde, Léon Foucault tomó y mejoró el experimento de Fizeau cambiando la rueda dentada por un espejo rotante, lo cual le permitió reducir la distancia al espejo fijo de 8 kilómetros a solo unos pocos metros. Así, el método de Foucault no requiere de distancias enormes ni de medición de tiempos muy chicos. Veamos el principio de funcionamiento del método de Foucault. Tenemos una fuente de luz, un espejo rotante, un espejo fijo y un detector. Para un cierto ángulo, la luz sale de la fuente, rebota sobre el espejo rotante e incide perpendicularmente sobre el espejo fijo, de manera que retorna por el mismo camino. Pero para cuando el haz vuelva, el espejo rotante ya habrá girado un ángulo θ igual a omega por t, siendo omega su velocidad angular. Al reflejarse, el haz presentará un corrimiento, es decir, estará a un ángulo de 2θ del original. Dicho reflejo es captado por el detector. Llamemos h a la distancia entre el centro del espejo rotante y el fijo. Entonces el tiempo que tarda la luz en ir desde el espejo rotante al fijo y volver es de 2h sobre c, siendo c la velocidad de la luz. Despejando, obtenemos una fórmula para calcular la velocidad de la luz a partir de h, omega y θ. Ahora, ¿cómo implementamos este principio sobre la mesa óptica del laboratorio? Este fue el esquema experimental utilizado. Describámoslo paso a paso. Utilizamos un láser de helio neón como fuente de luz. El haz rebotaba en dos espejos y salía hacia la derecha. En su camino, atravesaba la primera lente, cuya función mencionaré en un momento. Después, atravesaba un iris, cuyo objetivo era colimar el haz. Pasaba por un divisor de haz, de manera que parte del haz salía de la zona de interés y parte seguía, para pasar por la segunda lente, cuya función también describiré luego. Después pasaba por otro iris, que servía para controlar el ancho del punto del láser, y llegaba entonces al espejo rotante, donde para un dado ángulo, el haz pasará por la lente L3, que lo focaliza sobre un fotodiodo que estaba conectado a un osciloscopio. Esto nos iba a permitir medir la velocidad angular del espejo rotante. A su vez, para otros ángulos, el haz que incidía sobre el espejo rotante se reflejaba sobre el mismo y viajaba hacia un espejo esférico. Como el espejo rotante se encontraba en el radio de curvatura del espejo esférico, todos los rayos que salían del espejo rotante incidían perpendicularmente sobre el esférico. Entonces volvían por el mismo camino. Al volver, sin embargo, el espejo rotante ya giró un pequeño ángulo, como vimos antes, de manera que cuando el haz retorne va a presentar un pequeño corrimiento. Para observar este corrimiento, con el divisor de haz hacemos incidir el haz de vuelta sobre un microscopio digital conectado a una computadora, donde observaremos dicho corrimiento. Entonces nos quedó pendiente la función de las lentes L1 y L2. La lente L2 se eligió de manera que el haz de vuelta llegue focalizado al microscopio digital. Era muy importante observar un buen punto nítido sobre el microscopio digital para poder tomar buenas mediciones. Y la lente L1 se eligió tal que, junto con la lente L2 ya elegida, se haga foco sobre el espejo esférico. Marquemos algunas distancias importantes que vamos a necesitar más adelante. La distancia entre las dos lentes se midió como la suma de las distancias de cada lente al divisor de haz.
y se obtuvo que dicha distancia era de 54 más menos 1 centímetros. La distancia del divisor de A, llamado D, al microscopio llamado Z, era de 26 más menos 0,5 centímetros. También resulta importante la distancia de la lente 2 al espejo rotante R, siendo esta de 18,5 más menos 0,5 centímetros. Finalmente, la última distancia que vamos a marcar es la distancia desde el espejo rotante al espejo esférico, que llamamos RM, y era de 2,34 más menos 0,02 metros. Armar este esquema sobre la mesa óptica del laboratorio fue lo que nos llevó más tiempo, debido a que alinear todos los elementos de la forma correcta lleva bastante trabajo. Con este esquema podemos entonces establecer la siguiente relación para calcular la velocidad de la luz. Buscamos medir dos cosas durante el experimento: la velocidad angular de rotación del espejo, omega, y el corrimiento X producido en el haz de vuelta. ¿Cómo medimos estas magnitudes? Para medir omega hicimos uso del osciloscopio conectado al fotodiodo, como se dijo anteriormente. El haz reflejado por el espejo rotante incidía sobre el fotodiodo una vez por vuelta, de manera que midiendo la diferencia entre dos picos, es decir, el período, se puede determinar omega. En cuanto al corrimiento, teníamos la computadora conectada al microscopio. Para capturar las imágenes utilizamos el software AMCAP, y para el análisis de datos se empleó el programa Origin. Las imágenes que captaba el microscopio eran de este estilo, y al aumentar la velocidad de rotación del espejo, la imagen se corría más hacia la derecha o más hacia la izquierda, dependiendo del sentido de giro. Si bien ya lo mencioné, me gustaría recalcar la importancia de la alineación a la hora de hacer este experimento para quienes quieran realizarlo. Lograr ese circulito verde que se ve en pantalla fue lo más difícil de esta experiencia, ya que alteraciones minúsculas sobre algún elemento de la mesa óptica tenían repercusiones muy grandes sobre la imagen observada en el microscopio. Tuvimos que hacer una calibración de píxeles a milímetros en las imágenes tomadas con el microscopio. Para hacerla, usamos una regla provista por el fabricante y realizamos una regresión lineal como se muestra en este gráfico, obteniendo una pendiente de 1510 más menos 20 píxeles por milímetro. Todos los resultados mostrados a continuación hacen uso de esta calibración para convertir a milímetros los píxeles de las imágenes capturadas por el microscopio. Una vez hecha la calibración, tomamos algunas de las imágenes del microscopio, del estilo que les mostré recién, y observamos los perfiles de intensidad, es decir, la intensidad en función de la posición, obteniendo curvas de este estilo. Se puede apreciar un pico de intensidad, que utilizamos para encontrar el corrimiento del haz. Para determinar el centro del pico de intensidad, optamos por realizar un ajuste gaussiano cerca del mismo, y tomamos la media del ajuste como el centro del pico. Para este perfil, por ejemplo, nuestro criterio indica que el centro del pico está alrededor de 0,2164 milímetros. Si superponemos los perfiles de intensidad de las imágenes tomadas a distintas velocidades de rotación del espejo, obtenemos este gráfico. Se ve a simple vista que los centros de los picos están ligeramente corridos en las distintas curvas. Estos son los corrimientos que estábamos buscando. A cada una de estas curvas les buscamos el centro del pico de intensidad con el método descrito recién. Entonces, tomando una de las curvas como referencia, podemos hallar el corrimiento de una curva respecto a la otra con el valor absoluto de la diferencia en posición de los centros de los picos. ¿Se acuerdan de esta formulita que habíamos sacado de nuestro arreglo experimental? Podemos reordenar un par de términos y así obtener una relación lineal entre el corrimiento y la velocidad angular. De manera que a distintos valores de omega, tanto positivos como negativos, es decir, cuando el espejo gira para un lado o para el otro, podemos asociar un corrimiento, como se muestra en este gráfico. Los corrimientos se calcularon tomando como referencia al espejo quieto, es decir, con velocidad angular nula. También, como ven, se realizó un ajuste lineal, cuya pendiente es inversamente proporcional a la velocidad de la luz. Despejando, obtuvimos C igual a 3,1 más menos 0,1 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que está a menos de 2 sigmas del valor definido que comenté al principio. Eso es todo, dejen un like si les gustó y gracias por su tiempo.